Padre Celestial, la única manera de entender tus palabras es a través de tu Espíritu y suplicamos que por Él podamos tener toda la atención, pero también toda la convicción de que estas son tus palabras. Te pido que yo y mis hermanos nos veamos ampliamente edificados con este sermón. Que en tu gracia, Padre, nos habilites y nos capacites para entender este mensaje, pero también, oh Dios, para que en tu gracia podamos llevarlo a cabo, poner en obra tus palabras. Padre, gracias por esta iglesia local y gracias por cada comunidad y congregación que predica a tu Hijo Jesucristo. Lo que más necesita este mundo es el Evangelio y hay mucho trabajo por hacer, Padre. Y por eso te suplicamos que por este texto seamos persuadidos a trabajar como tú lo haces y como lo hace tu Hijo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Ese es el mensaje que quisiera compartir de este texto y es un mensaje que tiene un carácter de desafío y que tiene una respuesta implícita. Y el mensaje de este texto es el siguiente, mis hermanos. Citan: si el Padre y el Hijo no paran de rescatar, ¿por qué hemos de reposar? Ese es el mensaje. Si el Padre no paran de rescatar, ¿por qué nosotros hemos de reposar? Ante la evidente actitud de desconfianza de nosotros como seres humanos hacia Dios, ante la indudable crisis de relación del ser humano con Dios, ante la innegable dureza de nuestros corazones para hacer su voluntad, el Padre trabaja y el Hijo trabaja. Y nosotros, sus hijos, deberíamos trabajar y trabajar con intensidad. ¿Y de qué se trata ese trabajo? ¿De qué se trata? Bueno, quiero que lo veamos por el texto y lo vamos a ver en dos puntos que básicamente es la que desarrolla el texto. No son los que van a argumentar el mensaje, sino que van a desarrollar progresivamente el texto para llegar a una conclusión. Y la conclusión es el mensaje. Si el Padre y el Hijo no paran de rescatar, ¿por qué nosotros hemos de reposar? ¿Por qué nosotros hemos de parar? Entonces, miremos el texto y miremos en primer lugar el milagro. En los versículos 1 al 9 hay un milagro, de la enfermedad a la sanidad. Y es un milagro que tiene un contexto, está bajo una ambientación que hace que ese milagro, algunos pormenores que nos deben llamar la atención. Versículo 1: después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviese. Interesante estanque, ¿no? Más de uno quisiera peregrinar allá. Y realmente hay una polémica detrás de lo que dice el texto, porque no siempre en la Biblia vemos un acontecimiento como estos. No siempre vemos un lugar especial, un lugar específico en donde muchos enfermos se reúnen y entonces ahí hay un movimiento del agua y sobrenaturalmente el primero que toca el agua se sana. Es extraño, es extraño. Y lo que hace más polémico el relato
es que hay una omisión del versículo 4 en los mejores y más antiguos manuscritos. ¿Mm? Hay una omisión y algunos aseguran que en ese estanque que se llama Betesda habían algunas propiedades medicinales y algunas propiedades curativas. ¿Sí? Somos viejitos. Saben que uno cuando va a unas aguas termales, ¿cierto? Uno va a unas aguas termales y uno como que se siente de 15, ¿no? Me siento aliviado. Pero esto ya de unas termales, porque los enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, el primero que llegaba allá quedaba completamente sano. Ahora, más allá de la polémica que pueda suscitar el versículo 4, si está o no está en los mejores manuscritos, sea como sea, el texto no niega que allí se realizaban sanidades genuinas, ¿sí? Y lo que sigue lo garantiza. Versículo 5, y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Aquí hay un conflicto, y es que un hombre lleva 38 años enfermo. 38 años enfermo. Muchísimo tiempo. De hecho, para el Señor también es bastante tiempo. Y lo que pregunta Jesús casi que es una ofensa para el enfermo. Después de todo ese tiempo de estar postrado y tener esa enfermedad, ¿qué es lo que le dice el Señor? ¿Quieres ser sano? No sé si ustedes han tenido enfermedades de más de 38 años. Yo por lo menos duré con una enfermedad de 27 y todavía la tengo. Pero si a mí me hacen esa pregunta, yo le digo al que me la dice: ¿cómo me vas a preguntar eso? ¿Mm? Pero no solo la pregunta es curiosa, sino la respuesta también. Versículo 7. El enfermo respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. ¿Sí? Parece que este enfermo es muy diplomático con el Señor, ¿sí? Y sí, yo quiero ser sano, pero es que no tengo la manera de ir allá y poder obtener esa sanidad. No tengo la manera, no tengo cómo. Este hombre estaba realmente afligido. No tenía mente para cuestionar la pregunta del Señor. Él solo quería ser sano. Y entonces sucede el milagro. Versículo 8, Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Hasta ahí todo parece un escenario ideal, ¿cierto? Hay un estanque, muchos enfermos, ciegos, cojos. Hay uno que lleva 38 años, quiere ser sano, no ha podido alcanzar esa agua que parece sanar. Y entonces viene el Señor y responde ese deseo de este hombre de ser sano y le dice: levántate, toma tu camilla y anda. Y entonces este hombre toma su camilla y anda. Nuevamente el Señor mostrando su gloria y piedad sobre un hombre enfermo. Pero, hasta ahí todo parece ideal. Sin embargo, el Señor hizo esto ¿en qué día? Un día de reposo, dice el versículo 9 al final, ¿cierto? Y aquel día era día de reposo. Esta sanidad tuvo lugar en un día particular y eso hace que el escenario cambie. ¿Mm? Y entonces, ahí es donde vamos al segundo punto. Ya hablamos de la obra del Señor sobre este hombre. Es claro el milagro. El Señor tiene misericordia de él.
Pero al hacerse en un día de reposo, las cosas se complican. Y entonces necesitamos ver la enseñanza detrás de lo que sucede allí, de la sanidad a la claridad. Y de hecho, si ustedes leen juiciosamente los evangelios, cada milagro, cada sanidad que hace el Señor, cada liberación, cada exorcismo, como queramos llamarlo, está conectado con una enseñanza espiritual y una profunda enseñanza espiritual. Y esta no es la excepción. Aquí es donde tenemos que hablar del día de reposo. El día de reposo es un día muy especial tanto para el judaísmo como para el cristianismo. Desde la creación misma, pasando por la ley de Moisés, Dios ha instituido un día de reposo. Toda actividad laboral debe cesar. Es un día de dedicación particular a Dios por parte de todo su pueblo de manera conjunta. Y esto lo quiero enfatizar, de manera conjunta, porque nosotros todos los días, de lunes a lunes, todo el tiempo debemos glorificar a Dios, debemos vivir como si estuviéramos, ¿cierto?, corandeo ante su presencia todo el tiempo, pero no todo el tiempo lo hacemos colectivamente, como en este momento. Es un día de dedicación particular a Dios por parte de todo su pueblo de manera reunida, conjunta, unánime. Y el día de reposo cristiano tiene ese principio. Es un día único, diferente a todos los demás días. Es un día de consagración del pueblo de Dios para que unánimemente se pueda celebrar a Dios, celebrar su carácter, celebrar sus atributos, celebrar su redención. Es un día reservado por Dios y para Dios. Ahora, sabemos que para los judíos este tema es muy delicado. Ellos eran profundamente celosos del día de reposo. Y no era del todo una actitud religiosa, sino bíblica. ¿Qué es lo que sucede? Versículo 10. Por eso los judíos decían al que fue sanado: es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. De entrada nosotros podemos decir, uy, estos hombres son implacables, ¿no? Crueles. Lo son, pero tienen sustento bíblico para lo que están diciendo. Si ustedes leen Nehemías capítulo 13, versículo 19 y Jeremías 17, versículo 21, esos textos describen claramente lo que afirman los judíos. Por ejemplo, Nehemías 13, 19, dice el texto: y aconteció que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, ordené que se cerraran las puertas y que no las abrieran hasta después del día de reposo. Entonces puse a algunos de mis siervos a las puertas para que no entraran ninguna carga en día de reposo. Y Nehemías dice algo similar. Pero, ¿cuál es el contexto de Nehemías? Si ustedes amplían más en Nehemías capítulo 13, hay un reproche allí en el texto de quien está hablando, porque había gente del pueblo de Dios que intencionalmente estaba violando el día de reposo, cultivando, llevando cargas de alimentos, comprando, vendiendo, comerciando. Y entonces le toca aquí a Nehemías decir: ¿saben qué? Hagan todo lo que quieran, se van a quedar afuera de la ciudad. ¿Sí? Y el problema es que a Nehemías le tocó hacer eso por varios días, porque seguían comerciando, seguían cultivando, seguían trabajando y tenían en poco el día de reposo. Y por eso la manera de pensar de los judíos aquí en Juan capítulo 5. Ahora, volviendo a Juan, aquí es donde realmente está el conflicto. Aquí está el conflicto de lo que está sucediendo. Para los judíos,
Era un atentado contra el día de reposo, que un hombre que llevaba 38 años enfermo ahora estuviera sano y llevara su camilla, la camilla donde estuvo postrado por tanto tiempo. ¿Qué problema? ¿Mm? ¿Qué problema? Lo interesante es que este hombre no se buscó ese problema por sí mismo. ¿Mm? Solo que el Señor decidió sanarlo un día de reposo. Decidió sanarlo un día de reposo. Es decir, que aparentemente no solo este hombre estaba infringiendo el día de reposo, sino que también Jesús lo estaba infringiendo. Y si nos adelantamos al versículo 18, dice el texto que entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo. ¿Mm? Ahora, la respuesta de este hombre que ha sido sanado aviva la problemática. ¿Mm? Los judíos le dicen claramente, no te es permitido llevar tu camilla un día de reposo. Y entonces dice el versículo 11, pero él les respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Por eso en el versículo 7, cuando él dice, el enfermo le respondió, Señor, no se está refiriendo al Mesías, sino a un Este hombre tenía una gran necesidad. Este hombre necesitaba ser sano, pero no sabe quién lo sanó. No tiene ni idea quién lo sanó. Este hombre no sabe quién fue el que le dijo, toma tu camilla y anda. Pero estaba decidido a llevarla porque había sido sanado de una enfermedad esclavizante. Sin embargo, lo que sigue en el texto muestra que Jesús tiene una intención superior sobre este hombre. Va más allá de la sanidad. Hay algo más. Y fue intencional el Señor haber sanado un día de reposo. Versículo 14. Después Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más, para que no te suceda algo peor. Este hombre tenía una necesidad mayor que estaba por encima de su condición de salud. Lo que necesitaba es ser confrontado con su pecado. Necesitaba ser libre de la esclavitud del pecado. Y en este caso, y soy enfático, en este caso, porque no siempre sucede, pero en este caso, al parecer, la condición de enfermedad del hombre era consecuencia de su pecado. Era por su pecado. Su estado de salud era evidencia de su estado espiritual. ¿Mm? De su estado espiritual. Y reitero, no siempre el pecado resulta en enfermedades, pero el pecado sí trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. Consecuencias de todo tipo, de todo tipo. Todos los días vemos las consecuencias de la esclavitud a la que pertenecemos. O por lo menos, quienes hemos sido confrontados con nuestro pecado, de que somos enemigos de Dios, de que lo odiamos y no queremos sus leyes y propósitos. Quienes hemos experimentado esa confrontación, somos conscientes de que no hay nada peor que ir en contra de Dios. No hay nada peor. Es peor que un cáncer. Y todos nosotros oímos de que alguien tiene cáncer, nos afligimos y no tendríamos la misma reacción cuando aseguramos de que hay pecado en todos nosotros.
La peor crisis en la que se puede hallar el hombre es que sea enemigo de Dios. Ahora este hombre, luego de que es confrontado con su pecado, de que el Señor de gloria se revela a él, ahora sí tiene una respuesta. Y una respuesta concreta para los judíos. Versículo 15. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y la reacción de los judíos no se hace esperar. Versículo 16. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Para ellos, tanto el hombre sanado como Jesús son infractores de la ley. Han desafiado la autoridad divina con una sanidad y un gozo de poder caminar tras 38 años que sucediera. Y según Moisés, quien viola el día de reposo es digno de muerte. Y aún más, quien se igualara a Dios será digno de condenación. Como sigue diciendo el versículo 18, entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Pero la pregunta es, ¿cuál es la pregunta aquí? ¿Realmente Jesús estaba infringiendo el día de reposo? ¿Estaba el Señor atentando contra el día de reposo? Luego no venía Jesús a cumplir la ley a la perfección. Y sí que la estaba cumpliendo. Porque el día de reposo, y mucha atención a esto, el día de reposo está en función del plan. El día de reposo está en función del plan redentor de Dios. Y cuando se trata del rescate de almas del infierno para ser traídas a la gloria, no hay descanso. Por eso Jesús dice en el versículo 17, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. El día de reposo hace parte del plan salvífico. Cuando Jesús sanó a este hombre un día de reposo, estaba mostrando que el reino de los cielos se había acercado. Cuando Jesús halló a este hombre en el templo y lo confrontó con su pecado, estaba mostrando su necesidad de arrepentimiento. El Padre y el Hijo no pueden parar de trabajar cuando se trata de salvar almas. Así como esta sanidad estaba en función de buscar finalmente el arrepentimiento de este hombre, el día de reposo está en función del plan redentor de Dios. Para los judíos, aunque no lo digan, para los judíos, Dios necesita un alto, un stop en su plan redentor. Como que Dios dice que no se debe hacer nada en el día de reposo, entonces Dios tampoco hace nada. El día de reposo no es para hacer nada. El día de reposo está diseñado para mostrar que el ser humano necesita descanso. Necesitamos descanso. De hecho, en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 27, el Señor dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y más que descanso físico, necesita descanso espiritual. ¿Qué puede ser más pesado, más laborioso y más agotador que llevar nuestro pecado? ¿Qué puede ser más trabajoso para el hombre que tratar de ganar el cielo con las buenas obras? Eso es lo que muestran los judíos.
Está la dureza de sus corazones que prefieren ver a un hombre enfermo y condenado con tal de que no se haga nada en el día de reposo. Para ellos, guardar el día de reposo era su boleto de entrada al cielo. Se esforzaban por guardar la ley de Moisés a como dé lugar, pero no se estaban dando cuenta que un hombre estaba siendo librado del peso de su pecado para ser aprobado por Dios y que ellos necesitaban lo mismo. Por eso el Padre trabaja y el Hijo trabaja. Nuestra obstinación como seres humanos llevan al Padre y al Hijo a trabajar. Desde el principio y hasta ahora el Padre no ha dejado de trabajar y el Hijo tampoco. Porque su principal y mayor proyecto, fijado desde la eternidad, es su gloria, rescatando lo que se ha perdido. Rescatando lo que se ha perdido. Este hombre fue sano para la gloria de Dios, pero no podía dar gloria a Dios todavía porque no sabía quién lo había sanado. No sabía. Hasta que fue hallado por Jesús y confrontado con su pecado, ahí ya pudo dar una respuesta. Jesús fue quien me sanó. Y esta respuesta indica algo importante. Este hombre que fue sanado vio en Jesús una mayor autoridad, por lo que es bastante probable que este hombre haya recibido la confrontación y se haya arrepentido de su pecado. No cualquiera lo sana a uno luego de 38 años de enfermedad. No cualquiera. No cualquiera lo confronta a uno luego de tantos años de obstinación y rebeldía. No cualquiera desafía la religiosidad reinante de entonces. No cualquiera da su vida en rescate por muchos. No cualquiera trabaja con intensidad para señalar el pecado y llamar al arrepentimiento. Pero si el Padre y el Hijo no paran de rescatar, ¿por qué nosotros hemos de reposar? Si ellos no paran, ¿por qué nosotros sí? ¿Y en qué sentido nosotros estamos reposando? ¿En qué sentido? Bueno, en nuestra religiosidad. Nos esforzamos en ser buenos cristianos el domingo y el resto de días como que volteamos la arepa, ¿no? Porque el Señor dice, si en el séptimo reposarás. Y nosotros parecemos trabajar un día y descansar los otros 6. Nos esforzamos por leer la Biblia, orar al Señor, escuchar cuánta predicación y enlace nos encontramos o nos envían. ¿Y dónde queda la misión de ser discípulos? ¿Están discípulos? Hay trabajo por hacer. Vemos el pecado en nuestros hogares, en nuestra iglesia, en otras relaciones y circunstancias. ¿Y dónde está la confrontación, la exhortación, el ánimo que viene con el evangelio para el arrepentimiento de quienes pecamos? Vemos a nuestros niños mostrar la rebeldía que viene en sus corazones y seguimos pasivos viendo cómo el pecado los consume por la falta de corrección. Vemos a nuestras esposas, y hablo como esposo,
Vemos a nuestras esposas dolerse en su mente y corazón porque no hay pastoreo y sacerdocio de sus almas y pretendemos suplir esas necesidades con comida, ropa, vivienda, viajes. Vemos a un mundo hambriento y sediento de Dios que necesita ser confrontado con su pecado y seguimos en confort por no alzar aguas pasivas de nuestro bote religioso. Y mucha atención a esto, hasta la forma que llevamos el día del Señor, hoy es día del Señor, muestra si trabajamos como el Padre y el Hijo, porque el descanso es necesario, el descanso es necesario. Pero hay quienes dejan ver su materialismo idolátrico, que ni siquiera les permite tomarse el día del Señor como lo que es. Y el descansar es testimonio de que confiamos más en Dios que en nuestras fuerzas y capacidades. Me uno al sentir de Ticor, que la reunión de hombres que tuvimos el jueves fue fascinante. Y uno de nuestros hermanos decía, que un pastor famoso decía, yo quiero llegar cansado al reino de los cielos. Allá es donde verdaderamente voy a descansar. ¿Y a qué se refería, pastor? No a un esfuerzo desenfrenado por ocupar cada minuto de su tiempo en hacer algo, sino en trabajar como lo hacen el Padre Celestial y su Hijo amado, buscando una y otra vez que los seres humanos nos arrepintamos y creamos en aquel que ofrece verdadero reposo. Eso es aprovechar bien el tiempo. Buscando y una y otra vez que todo ser humano se arrepiente y crea en aquel que ofrece verdadero reposo. Reposo del pecado, de sus consecuencias, como la muerte. Hermanos, miembros de familia fiel, mientras haya pecado en el mundo, mientras haya incrédulos sin arrepentirse, mientras haya ceguera espiritual, mientras haya inmadurez espiritual, mientras no tengamos la estatura de Jesús, debemos trabajar. No como burros, sino como hijos. Hijos de Dios, que nos importa el arrepentimiento y la fe en Cristo de las personas. Jesús tiene la autoridad sobre el día de reposo porque es Dios. Y por eso procuraban su muerte, como lo dice el versículo 18. Aún así, el Dios hombre trabaja el día de reposo porque un alma, no un cuerpo, un alma lo requería. Este hombre que por 38 años estaba enfermo experimentó reposo. Reposo en su cuerpo y en su alma, pues el peso del pecado fue confrontado para dejarlo atrás. Pregunta, ¿cuántos más necesitan libertad hoy? ¿Cuántos más necesitan libertad hoy? ¿Cuántos más necesitan hoy dejar atrás el peso del pecado? ¿Cuántos más necesitan ser confrontados con su pecado que estorba su relación con Dios? Que estorba su camino a la vida eterna. Hay mucho trabajo, iglesia. Mucho trabajo. Y si el Padre y el Hijo no paran de rescatar, ¿por qué nosotros hemos de reposar?